El canciller ruso Sergei Lavrov puso en evidencia a Occidente, afirmando que la OTAN ya estaba en confrontación directa con Rusia y que la alianza militar liderada por Estados Unidos estaba intensificando el conflicto de Ucrania con su retórica militar. Vamos con el video que analizaremos el día de hoy. A Biden y acaba de declarar que está en conflicto con Washington debido a la cantidad de armamentos y fuerzas militares que ha movilizado junto a sus aliados de la OTAN hacia Ucrania. Al mismo tiempo dijeron que harán trizas todas las armas que entren a los terrenos combativos y desmantelarán todas las estrategias que los occidentales implementen en Europa del Este. Rusia ha declarado un estado de beligerancia contra Estados Unidos en Kiev. Es por esa razón que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, declaró durante su participación en la conferencia internacional sobre seguridad que se celebraba en Minsk. Lo que ocurre es que Ucrania lleva muchos años preparándose para luchar con sus manos y sus cuerpos para infligir una derrota estratégica a Rusia. Además, dijo que Estados Unidos ha estado condicionando las facilidades militares para que Zelensky mantenga activa su contraofensiva contra el ejército del Kremlin. Incluso denunció los movimientos generados en la frontera sur con Rumanía, donde solo están creando una base militar. También están pasando armas a Ucrania por ese corredor y han pertrechado de algunas fuerzas de asesores y especialistas militares en diferentes líneas de combate. Por consiguiente, Lavrov criticó la injerencia estadounidense y declaró que esto lo pone de frente al conflicto con los rusos. Incluso señaló, digan lo que digan, controlan las operaciones militares, suministran armas, municiones y datos de inteligencia. Sucede que el Ministerio de Defensa ruso tiene todas las pruebas de los movimientos occidentales en Ucrania y la cantidad de presupuestos que superan el billón de dólares. Oyó bien, billón de dólares en el envío de todos los armamentos. Sin dudas, es una vergüenza para Estados Unidos, que ha puesto armas sofisticadas y de última generación para enfrentar a los rusos y han terminado en chatarras. De hecho, la resistencia y el embate del ejército de Putin demostró la capacidad defensiva y ofensiva de la nación euroasiática. Es por esos motivos que Lavrov, en el encuentro en Minsk, indicó: Estados Unidos le está ofreciendo datos de satélites a Zelensky. Realmente están librando una batalla contra nosotros, y aclaró que es el momento de que los rusos pongan un freno al injerencismo imperialista. Al mismo tiempo añadió al periodista Pavel Zarubin, al margen de una conferencia en el marco de Moscú Programa Putin, que Estados Unidos supuestamente no alienta ni aconseja el uso de armas suministradas a Kiev en territorio ruso, y respondió de manera sarcástica: ya se están utilizando contra diversos objetivos fuera de la zona de combate. Bueno, bienvenida Margarita Pécora desde Buenos Aires a nuestro espacio de análisis de las noticias de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ivette. Un placer poder saludarte también desde acá. Bueno, estaba escuchando y mirando y realmente no creo que sea una novedad afirmar que Estados Unidos está en conflicto con el Kremlin. Porque ¿qué es si no, Ivette, lo que ha estado sucediendo a lo largo de estos 2 años y 3 meses que ya lleva el enfrentamiento entre las tropas rusas y las ucranianas? Lo que se ha evidenciado hasta este momento es que existe un caño gigante, te digo, simbólicamente hablando, ¿no? Que parte de Washington y llega hasta Kiev para suministrarle a las tropas ucranianas un enorme e inagotable caudal de paquetes financieros convertidos en armamento de alcance y poder de fuego cada vez mayores, porque eso es lo que hemos estado mirando. Los rusos no han tenido que apelar a ningún resorte mágico ni de inteligencia militar para conocer lo que hace rato es un secreto a voces, que Estados Unidos
sale que de ahí de Estados Unidos salen rumbo a Ucrania millones de ametralladoras, municiones, aviones de diferente tipo, aviones caza y los temibles sistemas Patriot, esos que son grandes sistemas de defensa aérea, tierra, aire, que son de largo alcance para interceptar precisamente y destruir misiles balísticos y aviones enemigos. Así que pudiéramos mencionar una larga lista de arsenal militar, pero bueno, va a ser demasiado extenso. Se sabe que otros aliados también, incluido la mayoría de los miembros de la OTAN y también de la Unión Europea, han proporcionado importantes paquetes de ayuda a Ucrania, pero la asistencia estadounidense, y es por eso que Lavrov hace este señalamiento, esa es la que ha sido más relevante, más incisiva, más decisiva y provocadora, porque para que Ucrania no solo resista la embestida de Rusia, sino para debilitar y destruir al país de Vladimir Putin, que representa en definitivas, desde lo militar, desde lo económico, una de las mayores competencias para la Casa Blanca. Así que, Ivette, lo que dijo el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, de que Estados Unidos está en conflicto con el Kremlin por la participación activa en Ucrania, además por la cantidad de armas que le ofrece a Zelensky y la disposición de fuerzas occidentales en las zonas combativas, es un hecho que todos sabemos que es irrefutable. Cualquiera se da cuenta, hasta el que no está ni medianamente informado de las cuestiones de guerra, porque todos los días vemos noticias y partes de todos lados que dicen Estados Unidos envió a Ucrania aviones tal, envió no sé cuántos. Entonces, por favor, Estados Unidos ha estado llevando adelante contra Rusia una guerra híbrida. Eso en realidad es lo que ha estado pasando, es decir, una situación en la que el país del norte recurre al uso de la fuerza armada de otro país y otro actor no estatal también, además de usar otros medios, por ejemplo, económicos, políticos, diplomáticos, porque ha usado de todo contra Rusia. Lo sabemos, la persecución a la que de la que ha sido objeto el presidente Vladimir Putin. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en las conversaciones que ambas hemos tenido por este canal, de manera gráfica pero comprensible para la mayoría de las personas que nos siguen, que Estados Unidos es la mano que mueve los hilos de las marionetas del alto mando ucraniano, con Zelensky a la cabeza, que Estados Unidos es el que está haciéndole la guerra a Rusia, utilizando a los ucranianos, caminando sobre las cabezas de esos soldados arrebatados a sus familias en una campaña de reclutamiento violenta y abusiva, porque se han visto las imágenes de cómo es que van llevándose a esos chicos para el frente. Y también hemos manifestado en reiteradas ocasiones que Joe Biden, ni Blinken, ni ninguno de los halcones de la guerra que se mueven tras los telones del teatro de operaciones bélico, pues ninguno de ellos, a ellos ninguno les interesa en lo más mínimo, ni Ucrania ni los ucranianos. La respuesta de Rusia por parte de su Ministerio de Relaciones Exteriores, por tanto, ha sido acusar, de hecho, a Estados Unidos de escalar lo que considera que es una guerra híbrida en Ucrania, y para ello, porque eso se desarrolla y juega y lleva a cabo esa guerra en Ucrania, es así como lo están haciendo. No sé cuál es tu perspectiva con respecto a esto, pero yo veo que no es una novedad, es algo que viene ocurriendo desde el primer minuto que se desató la operación militar en Ucrania. Pues Margarita, tienes toda la razón con respecto a esta noticia que venimos analizando el día de hoy. Si bien no es una novedad, sí ha sido, digamos, la punta de lanza para tener argumentos en los cuales todo va contra Rusia. Lo hemos también venido analizando permanentemente. La Cancillería, la misma María Zaharova ha tenido que salir a ponerle como un alto a las declaraciones tanto de Biden como de Blinken, como de los mismos europeos, Stoltenberg. Recientemente el presidente de Estonia también salió
a decir que ellos podían poner de rodillas a Rusia y que Occidente se tenía que poner más fuerte y ejercer más presión contra Rusia, lo cual es una absoluta carga de, no sé, ya de ceguera, de irresponsabilidad también alrededor de todo este proceso que se lleva. Recientemente, fíjate, Margarita, que Sí. además de Estados Unidos, que ya es evidente estas acciones, dando no solamente el espaldarazo con ayuda, con los paquetes de ayuda, con armamento, ha promovido en los otros países y ha utilizado a los otros países de Europa para este mismo fin. O sea, sí, quien mueve todo es Estados Unidos y estos genios políticos se van como corderitos y hacen lo mismo para complacerlos. Entonces, por ejemplo, recientemente, ayer en España, el señor Volodymyr Zelensky se encontró con Pedro Sánchez en Madrid y el señor Pedro Sánchez, ojo a esto porque es que es un político, es un presidente que supuestamente es de izquierda, ¿cierto? Es Eh, muy ambiguo el tipo, sí, exactamente. sí. Un día dice que no, otro día dice que sí y ayer Se mueve según la marea. que proporcionaría 1.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Entonces, ¿qué le van a dar? El pacto que exige Volodymyr Zelensky es el suministro de equipo militar para usos terrestres, aéreos, navales y otros, dando prioridad a las necesidades de capacidad de Ucrania y énfasis en los medios marítimos para proteger las rutas de exportación de alimentos. Eso es lo que hizo España recientemente, ayer. Entonces, ¿de Ay, qué estamos hablando? Mientras tanto, dentro de España hay un pocotón de problemas que incluyen problemas económicos que ellos mismos no se han puesto de acuerdo. Estamos precisamente en procesos complicados entre la ultraderecha española con la izquierda y el señor Pedro Sánchez haciendo este tipo de movimientos da vergüenza, sinceramente. claro. Bueno, veamos entonces otro segmento del video. Claro, Margarita, vamos con el siguiente segmento. El combate contra los rusos está declarado por parte de Estados Unidos y no queda otra opción que responder. Es por eso que Moscú seguirá destruyendo los obuses, tanques blindados y sistemas Patriot que Washington ponga en los terrenos ucranianos. Al mismo tiempo, Sergei Lavrov manifestó: estas garantías que están implementando son trucos que los estadounidenses intentan presentar a su opinión pública o a los miembros de la OTAN. Y es que las armas occidentales son los que están impactando en ciudades y objetivos civiles, por tanto, tendrán sus consecuencias. De igual modo, el jefe de la diplomacia rusa enfatizó: no han declarado la beligerancia y partimos del hecho de que las armas estadounidenses y occidentales atacan objetivos en territorio ruso, principalmente infraestructura civil y zonas residenciales. Esto está en su conciencia. Incluso comentó que según los informes, Washington está considerando la posibilidad de suministrar al régimen de Kiev misiles de alcance aún mayor, y esto traerá como consecuencia una respuesta rusa contundente. Lavrov expresó su confianza en que tal decisión de los estadounidenses no afectará lo que está sucediendo en Ucrania, sobre todo porque los rusos están casi al obtener la victoria y recuperando los territorios que pertenecieron a su demarcación. Incluso les están devolviendo garantías de seguridad a los ucranianos. De igual modo, el ministro de Exteriores comentó que la seguridad regional está en juego con todo el movimiento que la OTAN y Washington han llevado hacia las diferentes fronteras de Ucrania. Por tal razón, el conflicto tomó una escalada de mayor peso.
Imagínate esto, Margarita. Y sí, muy peligroso. Y además, si nos remontamos un poquito a lo que es el saldo del año 2023, porque hay que ver de dónde parte toda esta escalada de la que se habla ahí. En el ámbito de las ayudas militares, Estados Unidos destacó en el 2023 como el principal aportante y proveedor a Ucrania. Hasta finales de ese año, o sea, del año pasado, aportó más de 47.000 millones de dólares. Estados Unidos solito, una cifra que supera la suma de lo que han aportado Alemania, el Reino Unido, Noruega, Dinamarca, etcétera, etcétera, que están ubicados entre los principales países en cuanto a ayudas y demás. De acuerdo eso a una fuente que revisamos que es del Instituto Kiel para la Economía Mundial. O sea que no es un dato al azar, es algo que se estudió y se investigó muy bien. Y ahora, en lo que va de año 2024, pues Estados Unidos ha roto todos los récords de paquetes financieros que salieron por ese caño maestro del que yo hago referencia de manera eufemística, por supuesto, que va rumbo a Ucrania. Y bueno, solo me voy a remitir al último paquete de ayuda aprobado por la administración Biden, que defendió a capa y espada, tú lo sabes, el compromiso ese con Zelensky, de que para allá iban esos 61.400 millones de dólares en ayuda militar. Total. Por fin lo consiguió, pero ya se sabe que tuvo que batirse duro con la oposición ahí en el Senado, en la Cámara. Y bueno, la respuesta de Rusia por parte de ese suministro tan grande ha despertado en el Ministerio de Relaciones Exteriores una acusación a Estados Unidos de que ha escalado y que ha convertido todo esto en una guerra híbrida, como yo te decía al principio, una guerra híbrida en Ucrania por aquello que desarrolla, juega y lleva a cabo la guerra a través de ese paquete de ayuda económica y militar al régimen de Kiev, y además porque Rusia dijo que ese intento y en esa guerra híbrida Estados Unidos lo único que va a conseguir es una humillante derrota, como le ocurrió en Vietnam. Parece que se le olvidó a Estados Unidos eso fue aplastante, que los vietnamitas lo hicieron polvo con las trincheras y los métodos que usaron, teniendo un armamento muchísimo menor que los estadounidenses. Bueno, pues cuando revisas también la hoja de ruta de Zelensky, te vas a dar cuenta, Ivette, que sus visitas a la Casa Blanca han sido sospechosamente demasiado frecuentes, cosa que reafirma ese compromiso del que nosotras hemos hablado muchísimas veces y que otros ven de manera tendenciosa por esos vínculos que existieron con Biden y el hijo de Biden, que estaba en un lío, en un litigio allá. Bueno, eso. Aparte de eso, hay algo mucho más poderoso que hace que Biden le tenga que complacer todas las exigencias a este muchacho, a Zelensky. Así que el comediante que debutó presidente y que ya ahora lo es, pero que sigue al mando bajo ley marcial, ahora ha realizado, te cuento cuántos, 46 viajes, Ivette, en todo este tiempo, 46 frecuentando. Y ahorita está afuera, ¿no? Sí, ayer estuvo en ahora España. está afuera de nuevo, principalmente, y no quieras tú saber cómo lo escoltan, con una cantidad de aviones caza, porque no le pueden hacer nada. Ahora, él está dando a conocer su agenda, algo que también es sospechoso, porque se dice por algunos analistas que él quiere correr ese riesgo para ver si en alguno de los países de la OTAN que él está visitando, Rusia le hace algo, intenta hacerle algo, y entonces ese sería el motivo, el pretexto, claro, para que la OTAN se le lance a Rusia ya directamente. De todas maneras, Estados Unidos es el que le está haciendo la guerra a Rusia a través de Ucrania. Por eso yo te decía que la respuesta del gobierno ruso no se ha hecho esperar, y por eso Putin advirtió que habría un recrudecimiento del conflicto en los meses ulteriores, y le prometió a su ejército todo lo que hiciera falta en cuanto a avituallamiento, pertrechamiento de todo tipo. Así es que nada, lo que yo estoy viendo es que para pergeñar su plan geoestratégico militar de atacar a Rusia,
como un sujeto omnipresente, ahí está Estados Unidos como dios de la guerra, que en realidad se ha erigido complaciendo las exigencias cada vez mayores del complejo militar industrial. Y ese es el todopoderoso que hay detrás y es más fuerte incluso que Zelensky. Pues Ese ahí es el móvil más fuerte todavía que hace que Estados Unidos mantenga buscando que estén las llamas de los conflictos prendidas, que no se apaguen, que no terminen las guerras y que se prolongue la de Ucrania todo lo más que se pueda. Así es, Margarita. Tenemos también que ver todas las declaraciones que ha hecho Stoltenberg, el presidente, el secretario de la OTAN, diciendo o instando a que se le levanten las restricciones del uso de armas en territorio ruso para ataques a profundidad. Recordemos que en los días pasados, Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dio una declaración como de Poncio Pilatos, lavándose las manos, diciendo que podía decidir por sí mismo ese uso de las armas entregadas. Sin embargo, estas restricciones todavía no son tan, ¿cómo se dice? No se han desarrollado de una manera o no se han abierto como se esperaría, que es algo que uno no acaba de entender. Yo le mando los paquetes de ayuda, pero les restringo en el uso. Sin embargo, pues las palabras de Stoltenberg recogen tal cual el pensamiento de Washington, porque pues es bien importante que se recuerde que Europa se ha plegado totalmente a las líneas que dicta Estados Unidos. Vamos, por ejemplo, sin ir muy lejos, a Alemania. Alemania es un país que se puede calificar como un país ocupado, que desde la Segunda Guerra Mundial tiene ciertas limitantes en sus procesos, no tiene constitución y esto lo aprovecha Estados Unidos totalmente, así como con Japón, que acuérdate, Margarita, Japón en estos días hizo otro acuerdo para desarrollar otro tipo de ayuda con Estados Unidos, algo así como la respuesta de Estados Unidos a Rusia con la alianza con China, más o menos es el equivalente. Da literalmente asco que los japoneses, después de todo lo que sufrieron con la bomba atómica en el 45, le estén ayudando a Estados Unidos a estos procesos bélicos. Y no se acaba de entender cómo le siguen la cuerda y cómo bajan la cabeza diciendo que sí, que hay que ayudar a Estados Unidos a defender la democracia, que fue uno de los argumentos de Pedro Sánchez ayer. Es que hay que defender la democracia y la libertad. Hágame el bendito favor cuando sabemos que no es así. Entonces, que lo que ellos tienen son otros intereses. Entonces, hay una, ¿cómo se dice? Una constante publicidad a estas uniones transatlánticas satisfaciendo las demandas de Washington, sumiendo a Europa en un caos a fin de cosechar dividendos, ¿no? Dicen que en río revuelto ganancia de pescadores, Margarita. Entonces, mira que, por ejemplo, ya Italia se pronunció con respecto a eso de que se lleve un ataque a profundidad en Rusia, lo mismo que Orbán, el presidente de Hungría, dijo que no había nada más irresponsable que haya visto él que lo que está haciendo la Unión Europea sin medir las consecuencias. O sea, como tú te das cuenta, no todos piensan igual, pero se mantiene esa narrativa, se mantiene esa posición de que es que nosotros tenemos que defender los intereses nuestros, ¿cierto? ¿Cuáles intereses? No son los intereses del pueblo ucraniano, no son los intereses del pueblo europeo, son sus propios intereses y sus propios negocios.
Claro, Entonces, y todo eso sucede, Ivette, porque existe una multiplicidad de intereses geopolíticos y económicos detrás del conflicto este de la OTAN, Estados Unidos, que tiene por escenario Ucrania, porque todos hemos visto cómo sectores concentrados de la economía estadounidense han empujado el alargamiento del conflicto a través del lobby, han hecho lobby todo el tiempo. Habida cuenta de que la guerra es un gran negocio y estos grupos económicos pues consiguieron amplísimas ganancias y reposicionamientos en los mercados con respecto a la situación prebélica y una revalorización de sus compañías con el alza del el precio de sus acciones. Todo el mundo ha ganado y ha sacado su gran partida ahí. Y cuando tú hablabas de Japón, sí, cuando hablabas de Japón, también es un enorme interés geopolítico y geoeconómico lo que hay detrás de ese supuesto, esa supuesta protección que Estados Unidos quiere darle a Taiwán a Japón. Me refería ahora a Taiwán. En el caso de Taiwán también sucede lo mismo. En el caso de Taiwán es porque los microchips y todo lo que producen ahí en Taiwán, el mercado principal está en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder ese gran mercado que significan esos taiwaneses produciendo todo el tiempo todos esos circuitos microchips y todo eso. Entonces, pero por eso desoyen todos los reclamos de China que dice que le pertenece esa isla y demás y que la va. Bueno, ahora sí. Hubo una operación militar, o sea, un ejercicio militar muy grande de China alrededor de Taiwán y ya se estaba especulando con que lo iban a atacar y demás y demás. Todo eso son ejercicios de persuasión que ya lo hemos explicado en otros momentos, que son de disuasión para disuadir al enemigo a que no siga con una conducta que está llevando que es contraria a lo que realmente espera la otra parte. O sea, claro, convéncete de y cambia, y así es. Bueno, hay algo más. Sí, ¿tú sabes quién tiene negocios en Taiwán? Sí. Del gobierno estadounidense, la Pelosi. Nancy Pelosi. Bueno, claro, sí, cuando ella visitó Taiwán y la recibieron con alfombra roja desplegada y toda la cuestión. Y sí, todos ellos tienen sus negocios asegurados. Intereses. No digo así yo si van a defender con uña y dientes ese lugar, que los chinos van a seguirlo reclamando hasta que llegue el momento en que lo van a tomar. Y bueno, ese será lamentablemente otro foco de conflicto bélico en la región asiática. Así como vamos, solo que China no es Ucrania ni es Rusia. No, exactamente. Vamos a ver el siguiente segmento. Vamos. Emplear armas no estratégicas nucleares a manos que Estados Unidos sigan instando al empleo de este tipo de armamentos en la región militar del norte. Sucede que han perdido todas las confrontaciones y ya no saben a qué tipo de insumo bélico apelar. Por consiguiente, dijo que los rusos ya poseen un 18% del territorio liberado en Ucrania y en lo que va del año 2024 han logrado darle la victoria a más de 8 aldeas y comunidades. Además, están a punto de incorporar a Kharkov, Suma y Odessa a la cantidad de ciudades que los rusos le están quitando a Zelensky. Sin dudas, Lavrov aclaró que los rusos no se quedarán de manos cruzadas y continuarán con los objetivos de desmilitarizar a Ucrania. Por ende, todas las armas imperialistas que entren a la mano de Zelensky serán convertidos en chatarras. De hecho, advirtió que desde hace meses Occidente está tratando de apoderarse del control de la región, con el apoyo de las potencias miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Al tiempo que confirmó de manera contundente, no aceptaremos intromisión de la Casa Blanca. Por otra parte, manifestó, no estamos ni estaremos de acuerdo con políticas neoliberales e injerencistas. Frenaremos todos los procesos de nuestros enemigos y oponentes en Ucrania
Y es que hace unas horas Rusia volvió a declarar que tiene disposición para negociar con Kiev. Sin embargo, Zelensky y sus aliados estadounidenses se niegan a hacerlo. Además, la intención de Washington es tratar de recuperar las regiones de Crimea, Donetsk, Zaporilla y Luhansk, conjuntamente con todos los territorios perdidos de Avdiivka, Kharkov y Odessa. No obstante, este plan es muy difícil, pues las tropas rusas están preparadas para responder a cualquier ataque. Incluso a pesar de las pérdidas militares y armamentos, la producción de armas sofisticadas aumentó en Rusia y pone en manos de sus militantes todo tipo de sistemas tecnológicos avanzados que terminan haciendo trizas a las unidades de Zelensky. Y ahí lo tenemos, Margarita. El canciller Lavrov mencionó que hay un acto de desesperación permanente por todos estos movimientos y sobre todo las afirmaciones de los políticos occidentales que siempre están instando a autorizar el uso de armas en ataques ucranianos contra instalaciones que están en territorio ruso. Él afirmaba también que que estas acciones pues buscan impedir el fortalecimiento de Rusia y buscan fragmentar a Rusia, que ese siempre ha sido su objetivo estratégico. Entonces, como no lo pueden hacer, entonces tienen que acudir a las hostilidades para justificar estas acciones. La intención de Occidente para Lavrov siempre fue acabar con la influencia de Rusia y adicionalmente apropiarse de esos territorios, utilizar lo de siempre, que siempre han hecho en todos los territorios donde van a coger recursos, crear bases militares, ¿no? Bases militares terrestres y marítimas, y obviamente apropiarse de Crimea, que fue como el punto de inflexión donde se desató todo este proceso. Y pues recordemos que ha sido desde mucho tiempo atrás toda esta pugna por Crimea, ¿no? Que además se la regaló el señor Khrushchev, la regaló allá a Ucrania en ese momento. La regaló así, tomado, ebrio. Y hoy dijo, tomen este terreno y ya. Es parte de la historia, para los que no lo sepan, pero Crimea siempre fue territorio ruso. Entonces, claro, ha sido permanente estas operaciones militares con y sin guerra, porque recordemos que la OTAN siempre ha tenido sus tentáculos allí puestos. ¿Y quién está detrás de la OTAN? Pues Estados Unidos. Yo sigo insistiendo en que Estados Unidos siempre necesita de un foco de conflicto bélico para poder alimentar ese gran monstruo, ese gran aparato que es el complejo militar industrial. El asunto es, Ivette, que Estados Unidos no puede vivir si no es produciendo guerra, y si no hay, la inventa. Así que, sí, para que tengas una idea, los contratistas estadounidenses de los que yo te hablaba, que integran el complejo industrial, tecnológico y militar, esos tipos concentran el 39% del comercio internacional de armas. Y sus principales compañías fabricantes de armamento son la Lockheed Martin, la Raytheon Technologies, Northrop Grumman y General Dynamics. Así que el envío ese frenético de material bélico por parte de Estados Unidos a Ucrania fue tan impetuoso en un momento, porque recordemos que el primer año de la confrontación fue grande el envío, pero este año que pasó, el 2023, fue impetuoso también. Y eso ocasionó déficits en el stock de armamentos en Estados Unidos. Así que esa situación fue lo que impulsó la promoción de dos proyectos bipartidistas, porque ahí
participaron tanto los demócratas como los ¿cómo se llaman los otros? Los demócratas y los republicanos. Y los republicanos, gracias. Que terminan siendo lo mismo. Eso hizo que se impulsaran esos dos proyectos que al final no se aprobaron, pero ambos fueron rechazados. Sin embargo, es evidente que tanto los republicanos como los demócratas pues tuvieron que flexibilizar los procesos de adjudicación de contrato a esas empresas de armas de defensa estadounidense. Si no hay guerra, la inventan, Ivette, y por eso no les conviene que se termine la guerra en Ucrania, porque ese es el pretexto de este complejo militar industrial para seguir vendiendo esas armas, para seguir produciendo. Y esa es la presión también bajo la cual está ahora Joe Biden, porque es el presidente ahora. Pero todo el que se sienta allí en la Casa Blanca va a recibir esa misma presión de estas empresas contratistas de la guerra, porque de eso viven, de la guerra. Lamentablemente, hoy se llama Ucrania la víctima, la que utilizan para eso, pero después va a ser cualquier otro país, lamentablemente. Y tuviste las últimas declaraciones de Biden diciendo que Estados Unidos es un país indispensable y que sin ellos, pues, el mundo... Esa arrogancia es típica del estadounidense. Sí. Algo así como un villano muy conocido en una de las últimas películas de superhéroes. Había un villano que era Thanos, que decía: yo soy inevitable. Biden está tomando tal cual la misma posición, ¿no? Yo soy imprescindible y Estados Unidos es lo último, eso está presente que puede salvar en la filmografía estadounidense. El héroe, ¿viste? Siempre, sí. Casi todas las películas resaltan el papel del héroe, el tipo que llega, mata a todo el mundo, salva y queda como el héroe, ¿entendés? Eso sí. Es típico. Total. Pero lo más lamentable, Margarita, es que pues en la narrativa cinematográfica se maneje el concepto del héroe, pero que la lleven a la realidad del día a día de la gente y pretendan venderle esa misma imagen, pues es lamentable porque todos sabemos la realidad, todos sabemos que Joe Biden está en un total desconecte de sus capacidades. Es básicamente fácilmente manipulable por todos los que nos rodean. Recordemos que el Congreso está plagado de todos estos lobistas, sionistas además, dueños de empresas, dueños de la banca, que son los que realmente manejan los hilos allá en Estados Unidos. Y vienen las elecciones y este tipo pretende aprovecharse de esa imagen de héroe, que somos Estados Unidos y somos los que vamos a salvar el mundo, muy parecida a la retórica de Donald Trump con vamos a hacer grande a América de nuevo, ¿no? Lo mismo, tal cual, pero te decía, demócratas y republicanos son la misma cosa, dicen, ¿no? Que son diferentes, que unos son más para la izquierda, pero eso es mentira. En Estados Unidos no funciona tal cual como en otras partes. De hecho, es lamentable que los que se dicen demócratas estén haciendo esto. Joe Biden, que se dice católico, que es lo peor, promueva todas estas acciones bélicas y adicionalmente, pues el apoyo que, aunque no viene del tema de hoy, el apoyo que le ha dado Israel incondicional es absolutamente irracional. Es indignante, como él mismo dijo en otras declaraciones cuando se le acusó a Netanyahu directamente por la corte, dijo que era indignante. Entonces este hombre hace ese tipo de cosas y se pretende vender realmente como un salvador. Entonces, Margarita, no estamos muy bien. Vamos a ver el último segmento que te tengo para hoy. A ver. Unidades de Zelensky. Rusia acaba de frenar a Biden. Sabe que Washington declaró la contienda al Kremlin por la actitud en el envío de equipo y paquetes militares.
Es por eso que Sergei Lavrov dejó claro que Moscú está listo para responder, y así lo hará ante cualquier enemigo occidental. Se le aprieta la soga en el cuello a Biden. Está perdido. Ya no tiene alternativas para vencer a los rusos en los territorios ucranianos. También se le está agotando el presupuesto destinado a la cartera militar, pues ha invertido más de su 15% en Ucrania. Incluso cuenta con el rechazo de los propios legisladores. Nadie quiere estar en ese conflicto y la beligerancia declarada a Rusia le costará muy caro. Así es. Muy bien, así es. Fíjate si es así, que Estados Unidos, bueno, tú sabes que ha intentado pertrechar a Ucrania utilizando como trampolín a otros países limítrofes, y por eso Lavrov recordó hace poquito la denuncia que hizo el Kremlin en su momento por los movimientos generados en la frontera sur con Rumanía, donde no solo estaban creando una base militar, de eso se habló ahí en el video, sino que estaban pasándole armas a Ucrania por ese corredor y que han pertrechado también algunas fuerzas de asesores y especialistas militares en diferentes líneas de combate. Pero fíjate si es así, Ivette, que eso que se acaba de decir ahí, que nadie quiere estar involucrado en esa guerra donde va a estar Rusia con todos los dientes haciendo polvo el que se le atraviese, que hace poquitos días el ministro de Defensa de Rumanía empezó a recular, o sea, a dar marcha atrás. Acá se dice recular, no sé por allá. Viendo también que la amenaza, sí, que la amenaza nuclear de Moscú puede ser en serio y que pueden hacer polvo a todo el que se inmiscuya en la confrontación ruso-ucraniana. Así que Marcel Ciolacu, que es el primer ministro rumano, dijo que él está, lo acaba de decir hace pocas horas, él está evaluando, fíjate, está aconsejándose si finalmente va a enviar un sistema de defensa antiaéreo Patriot, que todos sabemos que es estadounidense ese sistema, para que Ucrania pueda protegerse de los ataques de rusos y demás. ¿Y qué argumenta el hombre? Bueno, que no puede desentender su propia defensa, que él tiene serias reservas sobre la entrega de ese sistema a Ucrania. Es decir, Estados Unidos quiere tercerizar la guerra. ¿Te das cuenta? Total. Quiere utilizar a otros para que hagan la guerra que ya se la tiene declarada a Rusia a través de Ucrania. Así que lo está haciendo desde el primer minuto para que el mundo no lo juzgue como lo que es, el país más guerrerista del planeta. Por eso utiliza a esas otras naciones y a la propia Ucrania para pegarle a Moscú. Eso es lo que están haciendo. De modo que esas críticas de Lavrov sobre la injerencia estadounidense significan una declaración de guerra a Rusia por ese suministro inagotable de armas y de otros recursos a Kiev que hace el Pentágono estadounidense ya de manera descarada. Porque las notas están todos los días en la radio, en la televisión. Todas las agencias internacionales de noticias hablan de los F-16, de los sistemas Patriot, sobre todo esas armas sofisticadas que tiene Estados Unidos y que hacen noticia del envío a Ucrania. Así es, Margarita. Mira las cosas como funcionan. Ahorita recientemente, bueno, este gobierno que mencionas dice no. Estoy considerándolo cierto, pero Suecia, que se había caracterizado siempre por ser también de cierta forma neutral, también dice que Ucrania tiene todo el derecho, invocando el derecho internacional humanitario, dice que tiene Ucrania el derecho a defenderse. Entonces, que hay que obligatoriamente levantar las restricciones sobre el uso de armas suministradas por Estados Unidos y hay que hacerle lo mismo que dice Stoltenberg, lo mismo que dicen todos allá, pero Blinken sigue diciendo lo mismo, que Washington se opone a esos ataques. Entonces, seguimos en ese juego de policía bueno, policía malo.
¿cierto? Nosotros Sí, la no. lógica del bueno o malo, sí, esa es la que Sí, se aplica siempre. exactamente. Entonces, bueno, ya por ejemplo, desde Italia también, como lo mencionamos hace un momento, no están interesados ni están de acuerdo con esto. Orbán tampoco. Ya van siendo varios que se están desmarcando de esta Sí, se van línea. aconsejando porque plomo, pero plomo atómico es lo que van a recibir. Y mira, yo Exacto. te digo una cosa, Ivette, ya el mandato de Zelensky terminó Sí. y como ya expiró, Putin, atendiendo a esa situación, destacó que está abierta la pregunta sobre con quién van a llevarse a cabo las negociaciones de paz. Uh-huh. ¿Quién va a ser el que va a hablar por Ucrania? Y también Putin reiteró que Rusia nunca se ha negado a buscar una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, recordó que fue Ucrania la que se negó a negociar bajo la presión de Occidente cuando se realizaban los respectivos diálogos aquellos, ¿te acordás? En Estambul. Sí. Bueno, si bien norteamericanos y europeos apoyan a Kiev, hay que decir que empiezan a surgir voces ya que dicen que es necesario negociar. A la vista del fracaso de la gran contraofensiva ucraniana lanzada en junio, que se tradujo en avances mínimos en el campo de batalla, porque está más que claro para todos el estancamiento de las tropas ucranianas en el terreno, el acorralamiento que hay, están diezmadas las fuerzas, ya no hay tiempo para reclutar a nadie más y ya no va a haber más paquetes de esos de los que ya el último que llegó Blinken allí, viste que se bajó en un avión con Sí. tremendo despliegue para entregar simbólicamente ese último paquetito. Así que debido a ese elevado coste y a un año de elección presidencial norteamericana, Estados Unidos está también en una situación de presión por parte de los senadores que se niegan a que haya más partidas dedicadas a Ucrania. Así que el Kremlin aprovecha así para intentar mostrarse con una beligerancia, por supuesto, como es razonable y abierto a negociaciones y al mismo tiempo dispuesto a vencer por la vía militar. Y creo que ya Totalmente. están muy cerca de lograrlo. Sí, así les duela Hasta aquí, a los demás. Es cierto, hasta aquí Margarita. yo De creo que es hecho, nuestro análisis. ¿Sí? sí, antes para finalizar el tema, recordemos que la ministra de Exteriores alemana ha sido una de las que más ha insistido en que Moscú no quiere para nada la paz. Ha estado con esas afirmaciones permanentes que María Zaharova tuvo que salirle al paso a decirle un momentico, usted tiene problemas de lógica y de memoria, porque nosotros nunca nos hemos negado. El que metió las narices allá cuando no tenía que hacerlo fue el señor Boris Johnson, pero ustedes siguen diciendo que Moscú no quiere la paz cuando es totalmente lo contrario. Ahora bien, hay otro detalle y es que lo que acabas de mencionar, Zelensky ya se le acabó su mandato, está amarrado, aferrado al tema de la ley marcial, pero la oposición en Ucrania ya le está diciendo, usted es un usurpador y va a haber problemas internos en Ucrania que no han considerado en ninguna parte y tú sabes lo que eso significa. Cuando a nivel interno hay pugnas, ahí ya hay otro problemita. Además, hay cuestionamientos acerca de cuál ha sido el destino real de esas partidas Exacto. financieras que han llegado desde Estados Unidos. ¿Qué se ha hecho con ese dinero que se ha licuado tan rápido, que no ha alcanzado para nada? Están también cuestionándole eso. Y Exacto. bueno, está en una situación de ultimátum en realidad. Ahora Totalmente. sí, creo que ahora sí Ahora sí. llegamos al final de nuestro diálogo de este día. Siempre muy agradecidos por la atención que nos han dispensado nuestros amables oyentes o lectores. Y invitarlos es lo que nos queda a una nueva emisión por este canal de prensa alternativa Voz de la Patria Grande. ¿Cierto, Ivette? Seguro tienes una frase emblemática sobre la guerra. Así es, Margarita. La reflexión del día de hoy, no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta,
palos y masas. Albert Einstein. Entonces, hasta aquí, hasta que nos volvamos a encontrar.